Gracias por este día, Señor, por esta mañana, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos acudido puntualmente a la cita que tenemos con usted, Señor bendito. Así queremos ser puntuales, mi Dios santo, a la llegada al reino también. Le doy gracias por la vida de mis hermanos aquí reunidos y por los que aún no han llegado, Señor, y por los que no van a poder venir este día, Señor. Le pido que les ayude a resolver si es alguna situación por la que no pudieron asistir. Gracias, Señor, porque usted es el pan de vida, mi Dios, y queremos alimentarnos hoy, Padre Santo. Gracias, Señor, por tener cuidado de nosotros y de nuestras familias, mi Dios. Le ruego en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor mío, que su misericordia no se aparte, mi Dios santo, de aquellos hombres y mujeres, Padre mío, que comenzaron a beber y a drogarse el día de ayer y que hasta este momento no han podido parar. Lleve su palabra, mi Dios, trate con esos corazones, mi Dios. Trate, mi Dios santo, con esas familias desintegradas, mi Dios bendito. Utilice a su pueblo, mi Dios santo. Ayúdenos a capacitarnos cada vez más, Señor, para poder llevar su mensaje del Evangelio, Señor, en esos lugares, mi Dios, donde hace tanta falta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, vamos a comenzar este día. ¿Se acuerdan qué información importante vimos la semana pasada? Este escritor de la Epístola a los Hebreos nos presentó un personaje que no teníamos mucho conocimiento acerca de él, ¿verdad? Pero que por medio del desglose y del estudio de la palabra hemos comprendido ahora quién fue este personaje, ¿verdad? Melquisedec, que dijimos que tanto el vocablo hebreo como en el griego Melqui significa mi rey. Sedec, justicia, justo. Mi rey es justo, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan las similitudes que hay entre este hombre y Jesucristo? Jesucristo es el rey justo, pero Jesucristo posee tres cualidades que nadie pudo ni ha podido lograr: rey, profeta y sumo sacerdote. Y vimos que en el Antiguo Testamento solamente hubo dos hombres que tuvieron dos cualidades como estas, que fueron el rey y el sacerdocio. Ser rey y ser sacerdote, uno de ellos Melquisedec, el otro Jesús. Pero Jesús lo supera con mucho, ¿verdad? Entonces hablamos también un poco acerca de Abraham, de la fe de Abraham, de por qué Dios puso sus ojos en Abraham. Y hoy vamos a continuar, hermanos. Estamos llevando el capítulo 7 de Hebreos y vamos por ahí de los primeros versículos. Y vimos que el verso nos dice: este hombre, sin embargo, no era descendiente de Leví, o sea, Melquisedec, y aún así recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y vimos, mis hermanos, que el diezmo, nuestra traducción, nuestro escritor lo producen como el diezmo de todo, pero vimos que le dio lo mejor de todo, el 10% de lo mejor de todo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada y otras semanas hemos comentado que aparentemente hay cuestiones, pasajes o versículos en la Biblia que se contraponen unos con otros, pero vimos que no es así. La Biblia no contiene una sola contradicción entre un versículo y otro. ¿Se fija la perfección de este libro? Un libro escrito por tantos hombres y todos coincidir en lo mismo, a pesar de que escribieron en tiempos diferentes. ¿Por qué sucedió esto? Porque tenían la presencia del Espíritu Santo en sus vidas cuando estaban escribiendo. Y hoy vamos a ver algo. La semana pasada descubrimos cosas interesantes. Hoy vamos a ver cómo aparentemente viene otra contradicción. Un hombre que no era de la tribu de Leví, siendo rey y sacerdote, Melquisedec. Y otro
hombre Dios, la persona teantrópica de Dios, tean de teos Dios, antrópica de antropos hombre, o sea el Dios hombre, Dios hecho hombre. La persona teantrópica de Cristo se presenta y aparentemente en una contradicción, porque ¿cómo ser sumo sacerdote si no era de la tribu de Leví? Era de la tribu de Judá. Entonces aparentemente ahí tenemos una contradicción. Esta mañana, con la anuencia del Espíritu Santo, lo vamos a resolver primeramente Dios. Entonces Abraham bendijo el que tenía las promesas, Melquisedec bendijo a Abraham, que era el que tenía las promesas. Fíjense, hay un detalle importante ahí en la lectura. Este sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, no le exigió el diezmo del botín a Abraham. Abraham solito lo reconoció como el representante de Dios y él estuvo dispuesto a darle lo mejor de todo, lo que había él capturado, ¿verdad? Entonces, Abraham, Melquisedec no le exige el diezmo a Abraham del modo que los sacerdotes levitas habían impuesto el diezmo a sus compatriotas de Israel, sino que fue voluntad propia de Abraham que le dio a Melquisedec el diezmo de todo. ¿Por qué? Porque le reconoció como un representante de Dios. La lógica nos dice, y también la lectura, en el versículo 7, Hebreos 7:7, nos dice que sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿qué nos dice el escritor? ¿Qué nos dice la escritura aquí? Que Abraham era menor que Melquisedec. Fíjense el tamaño que tenía Melquisedec, que Abraham lo reconoce. Y este hecho es muy evidente, cómo el menor es bendecido por el mayor. Este hecho es evidente. Por ejemplo, viene la bendición que Isaac, el hijo de Abraham, pronuncia a favor de Jacob. No estamos hablando en este momento de si era el mayor o era el menor, la suplantación, vendió la primogenitura, Esaú, etcétera, no. Estamos diciendo que Isaac bendice a Jacob y Jacob pronuncia bendición sobre sus hijos. De igual manera Moisés impartió bendición a los israelitas, ¿verdad? Entonces, los hijos no bendicen a los padres bendecimos a los hijos. Es en su mayoría, es la característica. Hoy vivimos otros tiempos diferentes a aquel contexto histórico. En aquel contexto histórico los hijos no bendecían a los padres. Ahora sí encontramos hijos que han orado por nosotros. Ahora sí encontramos hijos que nos han bendecido. Sobre todo, por ejemplo, aquí tenemos un caso muy especial y muy claro. Nuestro pastor y su mamá. Estoy completamente seguro que nuestro pastor ha bendecido muchas veces a su mamá. Ha orado muchas veces por ella. Hoy vivimos otro contexto histórico, vivimos otros tiempos, pero en aquel entonces era así. El menor era bendecido por el mayor. Entonces, Abraham le había dado el diezmo del botín porque se daba cuenta que Melquisedec era el representante de Dios aquí en la tierra. Y no se equivocó Abraham, porque ¿qué sucedió cuando este hombre sale a su encuentro? Le lleva pan, le lleva vino y lo bendice, ¿verdad? Entonces Abraham se da cuenta que el vocero de Dios en ese momento aquí a los hombres era Melquisedec. Y entonces nos dice el siguiente verso, que es el 8, dice, por decirlo así, dice, aquí ciertamente, dice el 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, Abraham, el hijo del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, fue bendecido por Melquisedec. En nuestro tiempo y a causa de nuestra cultura, nos podemos sentir un poco perplejos al leer este pasaje del 8 al 10 que dice, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Miren, por más que nos concentremos en este momento, no vamos a poder entender estos versos a cabalidad. Nos van a confundir un poco, dice, y aquí ciertamente reciben
los diezmos hombres mortales. Hasta ahí entendemos que son los representantes de Dios. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿A quién se refiere? ¿A Melquisedec o a Cristo? Y luego nos dice el verso 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Y luego el 10 dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿De qué habla el verso? Es confuso. No es sencillo de entender en la lectura. Verso 10 nuevamente. Porque aún estaba en los lomos de su padre. Por lomos nosotros entendemos en la espalda, ¿verdad? Pero ¿cómo iba a estar en la espalda? ¿A poco lo estaba cargando sobre la espalda Abraham? Dice, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿De quién habla? ¿De quién está hablando? Que estaba aún en los lomos del padre Abraham. Ahorita lo vamos a entender. Entonces, nos sentimos como confusos al leer este pasaje. A raíz del silencio de la Escritura, de la poca información que nos da, este teólogo experimentado, que es el escritor de Hebreos, nos va a aclarar de una manera sencilla esto. Entonces, este teólogo, este escritor, aplica la lógica de modo diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque él razona como un rabino, como un sacerdote del primer siglo. Es lo que yo decía, el contexto es diferente. Y para explicar las escrituras, él emplea una metodología que es totalmente rabínica de aquel entonces. Él es un escritor judeo-cristiano que, lleno del Espíritu Santo, recibe la palabra de Dios y la comunica. Mire, son dos puntos los que destacan la presentación de este escritor. Primero, que nos habla acerca del sacerdocio permanente de Melquisedec. La fraseología que acabamos de ver aquí en estos versos, que es el 8, en la parte final del 8 nos dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién está hablando? ¿De Melquisedec o de Cristo? Está hablando de Melquisedec. ¿Qué significa eso? Eso significará, cuando dice el que vive, entonces significa que Melquisedec nunca murió, como si fuese un ser sobrenatural. Pero si fuera un ser sobrenatural, entonces sería igual al Hijo de Dios. Aunque la Escritura guarda silencio acerca de la muerte de Melquisedec, lo vimos la semana pasada, que dice que no tiene principio de días ni fin de días. Pero vimos que no es eso, sino es solamente que no se conoce cuándo murió ni en qué lugar quedó. Pero no es eterno, él murió, Melquisedec murió. Aun sin embargo, el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, murió y resucitó. ¿Se fija la diferencia tan abismal que hay entre alguien que está muerto y alguien que resucitó y está vivo? ¿Por qué podemos confiar en Cristo? Porque está vivo, porque intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces, esa frase, el que vive, no significa eternamente, porque el único que vive eternamente es Cristo. Pero el mismo verso no nos dice aquí uno que vive eternamente, no. Porque si dijera eso, entonces estaría hablando de Cristo, está hablando de Melquisedec. Esto significa que es solamente el sacerdocio de Melquisedec el que permanece para siempre, y no su vida como tal. Un ingeniero, al morir, no por haber muerto dejó de ser ingeniero. Cualquier título, así fuera un título honorario, no se pierde. Un médico que deja de ejercer sigue siendo médico hasta la muerte. Y a un muerto se le reconoce como alguien que fue médico. Entonces aquí lo que se está refiriendo cuando dice que vive, el que vive es Melquisedec en el sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec es para siempre. Él fue sacerdote siempre.
A diferencia de lo anterior, existía una sucesión de sacerdotes levitas. ¿Se acuerdan que eran solamente la familia de los levitas los que podían aspirar a ser sacerdotes? ¿Verdad? Y fíjense, el sacerdote de los hombres de la tribu de Leví se presentaba tan pronto como las señales de virilidad aparecieran en un hombre, que no era propiamente un hombre, era un hombre en su género, pero no era un hombre como tal. Un adolescente de 13 o 14 años, en el cual ya se despertaba la virilidad, en ese momento aspiraba a ser sacerdote de la tribu de Leví. Había algo por ahí, después de ciertas experiencias que se vivieron, en la cual a partir de la adolescencia que ya podían aspirar al sacerdocio, se capacitaban y empezaban a ejercer como sacerdotes alrededor de los 19 o 20 años. ¿Se acuerda que hubo reyes en el Antiguo Testamento que tenían 8 años de edad cuando heredaron el reinado? Así era en aquel entonces, en aquel contexto. Manasés creo que fue uno de ellos, ¿verdad? Entonces, quedaban instalados como sacerdote alrededor de los 20 años de edad. Yo pregunto, en aquel entonces, pero visto en este contexto, a los 19 o 20 años de edad, ¿un joven puede ser maestro de una iglesia? Difícilmente, ¿no? Por mucho conocimiento que tenga, pero no tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces, aquellos eran hombres mortales, hombres que desempeñaban la labor del sacerdocio por un tiempo y luego morían, o prácticamente se retiraban, ancianos ya viejos, y eran reemplazados por otros, pero no dejaban de ser hombres mortales. ¿Por qué era necesario que viniera un sacerdocio como el de Cristo? Porque era eterno, era inmortal, ya no iba a haber sacrificios de animales, ya no iba a haber aquel sacerdote que ya murió y era reemplazado por otro. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo no a abolir la ley, a ser proveedor de un mejor pacto para nosotros, un pacto eterno, ¿verdad? Entonces, esto que se dice pues es poco común, puesto que se dice que Leví era bisnieto de Abraham. Entonces, eso de que aún estaba en los lomos de Abraham y aún así le pagó el diezmo a Melquisedec. El uso del nombre Leví debemos de entenderlo de modo figurado. Leví mismo no recaudó diezmos, Leví mismo no entregó los diezmos a Melquisedec, los entregó a Abraham. ¿Sí? Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, pero Abraham actuaba como representante de la tribu de Leví. Y miren, aquí vamos a llegar al punto en el que vamos a entender esto. Cuando Abraham, en este pasaje que vemos, cuando Abraham recibe las promesas, cuando Abraham encuentra a Melquisedec, ¿existían las 12 tribus de Israel? Pregunto. No existían, hermanos. Todavía no nacía Jacob, Isaac. Todavía no nacía Isaac. Y Isaac a Jacob. Y Jacob a los 12 patriarcas. Se fija en el tiempo. Aquí vamos a llegar al entendimiento de esto. La tribu, Abraham pagó los diezmos. Cuando dice que todavía estaba en los lomos de su padre, se está refiriendo a la tribu de Leví. Abraham estaba representando a la tribu de Leví, no de manera literal, porque la tribu de Leví todavía ni siquiera figuraba en el mapa, pero iba a venir después. Entonces nuestro Altísimo Dios no se equivoca, la Escritura no tiene una contradicción. La tribu de Leví todavía no figuraba en el mapa, todavía no existía. Había el sacerdocio de Melquisedec, y como ese sacerdocio fue que vino el sacerdocio de Cristo. Por eso que nuestro Señor Jesucristo pudo ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec,
porque Leví todavía ni siquiera existía. Si Leví hubiera existido, Cristo no hubiera podido ser sumo sacerdote, porque no provenía de esa tribu. Pero el mandato todavía no venía, puesto que la tribu todavía ni siquiera existía. El mandato del Dios Altísimo de que los levitas iban a ser los ministradores todavía no existía. Entonces no hay ninguna contradicción. Son tiempos diferentes, por eso son sacerdocios diferentes. El Altísimo Dios, Jehová de los ejércitos, es su nombre, dice la Escritura. Nuestro Altísimo Dios formuló un plan eterno de salvación desde el día tan cercano como Adán y Eva pecaron. Cuando cayeron del Edén, este matrimonio, este par de hombre y mujer, cuando pecaron y fueron desalojados del huerto del Edén, el Dios Altísimo empieza a formar, a pensar un plan de salvación eterna para el hombre. Cuando el Dios Altísimo le da el sacerdocio eterno, según el orden de Melquisedec, a nuestro Señor Jesucristo, Salmo 110:4, tú eres mi hijo, yo te he engendrado y eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso forma parte del plan eterno de salvación de Jehová, el Dios Altísimo. Entonces no hay una contradicción. Son sacerdocios diferentes porque las épocas fueron diferentes. ¿Nos queda claro eso? ¿Sí? Entonces, las 12 tribus de Israel es una generación mucho después del orden de Melquisedec. Abraham es el patriarca fundador del pueblo. Las 12 tribus surgieron de los hijos de su nieto Jacob. El hijo y luego el nieto, y de ahí vinieron las 12 tribus. ¿Se acuerdan cómo le fue cambiado el nombre a Jacob una vez que vinieron las 12 tribus de Israel? Israel, exactamente. Ya se llamó Israel. Entonces, solamente para repasar parte del linaje de Abraham. Abraham es padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob, o sea, de Israel. Y los 12 hijos de Jacob fundaron las 12 tribus de Israel. Entonces debemos considerar el momento en que Melquisedec encontró a Abraham. ¿Cómo lo vemos en el relato del Génesis? La palabra Abraham aparece sin H todavía, porque todavía no era el depositario de las promesas, ¿verdad? Entonces, el lugar, el tiempo en el que Melquisedec y Abraham se encontraron fue mucho antes del nacimiento de Isaac y más de 100 años antes de que naciera Leví como tribu. Insisto, no hay una contradicción ahí. Hay preguntas a veces que dicen, no, es que se contrapone la Biblia, porque la Biblia dice que los sacerdotes tenían que venir de la tribu de Leví forzosamente. Si no tenemos el conocimiento, decimos, pues sí dice eso la Escritura. Entonces, ¿cómo vino el sacerdocio para siempre de Cristo? Porque tenía que provenir de otro orden. Repito, si Jesús, en el tiempo de Jesús, Él hubiera sido sacerdote, no hubiera sido según el orden de Melquisedec, no hubiera podido ser sumo sacerdote según el orden de Leví, porque no pertenecía a la tribu de Leví, y ahí sí hubiera sido una contradicción enorme. Pero el Dios Altísimo en su sabiduría sabía lo que iba a pasar después. Y los tiempos de Dios, por eso se dice que son perfectos. En el tiempo perfecto de Dios, Dios le da el sumo sacerdocio eterno a Cristo. ¿Verdad? ¿Sí nos queda claro eso? Entonces el escritor le aplica el principio de Levita también a Leví, pero de un modo diferente. Los descendientes de Leví, a quienes se les había confiado la recolección del diezmo, estaban sujetos a muerte. Por eso dice el texto ahí en el 7:8, aquí hombres mortales.
Está refiriendo a eso. Entonces Leví como cabeza ya existía en los lomos de Abraham para generaciones futuras. Y no debe extrañarnos esto, hermanos, que esto haya sucedido más de 100 años antes de que naciera Jacob y que vinieran 200 años y fracción antes de que naciera Jacob y vinieran las 12 tribus de Israel. No debe extrañarnos esto. ¿Por qué? ¿Cuántos años dijimos la semana pasada que Isaías profetizó acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Isaías 9:6. ¿Se acuerdan más o menos cuántos años antes de que naciera Cristo Isaías profetizó su venida? 700 años. Así es de que si Isaías profetizó 700 años antes la venida de Cristo, ¿por qué nos va a extrañar que este orden eterno del sacerdocio se hubiera dado 200 años antes del nacimiento de la tribu de Leví? Para nada, ¿verdad? Entonces, el pago del diezmo al sacerdote del Dios Altísimo manifiesta el reconocimiento por parte de Abraham de que Dios mismo había sido quien le había dado la victoria en el conflicto del que él venía. Por lo tanto, el botín que él había capturado, él al reconocer como representante de Dios a Melquisedec, él solito. De hecho, si nos ponemos a pensar en una cosa, el diezmo no existía como tal. En ese tiempo todavía no existía el diezmo. Pero como Dios pone en el corazón de Abraham y le dice, este es mi representante. Porque Abraham era un hombre de Dios, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Dios le habla por medio de ese espíritu a Abraham, de manera tal que lo hace reconocer a Melquisedec como su representante. Se postra para que le dé la bendición el mayor. El que se creía y todos creíamos que era el mayor, resultó que no, era mayor Melquisedec. Entonces, repito, el diezmo como tal todavía no existía, pero como Dios le pone en su corazón a Abraham de darle lo mejor de lo que había capturado. ¿Por qué sería eso? Que le dio lo mejor de lo que había capturado. ¿Por qué creen ustedes que le dio de lo mejor que había capturado? ¿Por qué? Porque lo reconoció como el representante de Dios. ¿Y a Dios qué se le da? ¿Lo mejor o se le da lo que? ¿Se acuerdan que era un pecado muy grave ofrecerle en sacrificio al Dios Altísimo una oveja, un becerro con defecto? ¿Por qué? Porque Él merece lo mejor. Abraham al reconocerlo le da lo mejor. Esa es una muestra inequívoca de que Él reconoció que la victoria no había venido por parte del hombre, sino por parte del Dios Altísimo. Fue el que le dio la victoria sobre los reyes a Abraham. ¿Verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo mantenía al sacerdote, al levita, y mantenía también los servicios del santuario. En el Nuevo Testamento, la Escritura nos enseña que el obrero es digno de su salario, dice Lucas. Vamos a ver dos versículos. Vamos a ver primero a los Corintios 9:14. Y no voy a entrar en el fondo de este tema del diezmo. Es un tema que ha sido siempre, que ha causado mucha polémica. Primero a los Corintios 9:14. Y dice lo siguiente: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora acompáñenme a otra cita que está en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Voy a volver a leer
Primera a los Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay obispos, hay pastores de tiempo completo en el Evangelio. Primera Timoteo 5:17 y 18. Y le dice Pablo hablándole a Timoteo: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. De manera que nosotros tenemos que entender perfectamente a cabalidad esa parte. El diezmo como tal no lo menciona el Nuevo Testamento como algo obligatorio, como un mandato, como lo era en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, la Escritura sí menciona que el pastor y el obispo perfectamente pueden vivir de la predicación del Evangelio sin hacer mal uso de eso, sin enriquecerse. Por eso decía yo hace un momento que es un tema polémico, porque el hilo es delgado ahí. Sabemos perfectamente que muchos pastores en el rango que tengan como obispos, como principales, muchos de ellos se han enriquecido del Evangelio. Muchos. Han sacado provecho de ahí, de las ovejas, han exprimido las ovejas. ¿Y qué ha pasado? Que muchas ovejas se han dispersado, se han ido de las iglesias. Y entonces estas ovejas han caminado el camino de la fe sin fe, a causa de una mala doctrina. Bien, vamos a continuar y vamos a leer los versículos 11 y 12, capítulo 7 de Hebreos, Hebreos 7, 11 y 12. Y vamos a ver la imperfección del sacerdocio levítico. Hebreos 7, 11 y 12. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, Cristo, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Pero nosotros ahora ya entendemos que los tiempos fueron distintos. Hay un lapso de alrededor de 200 años entre esto y lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Uno de los temas que se repite en el epístola a los Hebreos es el tema de la introducción por parte de Dios de un nuevo orden y de la terminación del antiguo orden. ¿De qué estoy hablando? De la terminación del orden del sacerdocio según la tribu de Leví. Tuvo que venir Cristo a establecer un nuevo orden en el sacerdocio, un orden eterno. En el capítulo 4, versículo 8 de este mismo libro de Hebreos, el concepto de Josué en cuanto al reposo es eclipsado completamente por el reposo de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que existe todavía un reposo para el pueblo de Dios? Pues en otro verso más adelante que vamos a ver en el capítulo 8, versículo 13, el primer pacto es declarado obsoleto porque el nuevo pacto ha tomado su lugar. Vamos a leerlo. 8:13, Hebreos 8:13. Hay un capítulo adelante donde estamos, 8:13. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y ese capítulo 8 es especialmente interesante porque nos va a aclarar por qué. ¿Por qué Jesús es el fiador? ¿Por qué Jesús es el que posee un nuevo pacto con mejores promesas? Entonces, el primer pacto acá en el capítulo 8 va a ser declarado como obsoleto. ¿Por qué? Porque un nuevo pacto va a tomar su lugar. Entonces,
en el capítulo 7 donde estamos, que acabamos de leer los versículos 11 y 12, el sacerdocio levítico, que había sido establecido por una ley divina, ha sido reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec. Entonces esto demanda un cambio en la ley, que ese cambio en la ley iba a venir años después, muchos años después. ¿Por qué era necesario que viniese otro sacerdote? Uno que fuera según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. ¿Alguien tiene alguna opinión respecto de eso? Lo voy a volver a repetir. Es una pregunta. ¿Por qué era necesario que viniese otro sacerdote? Que uno que fue según el orden de Melquisedec y no uno según el orden de Aarón. Hace un momento lo mencioné. Bien, ¿alguien más? Porque el sacerdocio levítico tenía un tiempo. ¿De qué nos hubiera servido a nosotros en este tiempo? Que tuviéramos un representante, nuestro sacerdote de la tribu de Leví. Si iba a estar muriendo y venía otro, y se moría y venía otro, ¿de qué nos serviría a nosotros? ¿Alcanzaríamos la salvación de la vida eterna con un sacerdote mortal? ¿Se fijan por qué era necesario que viniera un sacerdote de un orden distinto, con un sacerdocio eterno, para que nos pudiera llevar a la eternidad? Esa es la importancia de esto. Por eso Dios proveyó un sumo sacerdote eterno para nosotros, para que ya no tuviéramos que quedar estancados con un sacerdote que era igual que simplemente los sacerdotes nuevos que tiene la iglesia tradicional. Son hombres pecadores igual que nosotros y son hombres mortales igual que nosotros. Entonces, un hombre mortal no nos puede llevar a la inmortalidad. Fíjese la palabra. Un hombre mortal no nos puede llevar a la inmortalidad. El único que nos puede llevar a la inmortalidad es alguien inmortal. Y ese es Cristo. Jesús es su nombre. Por eso, la traducción del nombre Yeshua en hebreo, que es Jesús, es salvación. Jesús salva, Dios salva. Entonces el fin del sacerdocio levítico ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Jesús muere en la cruz, es elevado al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y allí inicia su sacerdocio eterno. Y esto fue alrededor el orden del sacerdocio arónico se terminó con la destrucción del templo de Jerusalén alrededor del año 70. ¿Se acuerdan que los romanos a cargo del general Tito invaden esa área y destruyen el templo de Jerusalén? Ahí se terminó el sacerdocio arónico. Jesús empieza su sacerdocio eterno desde que asume sus funciones allá en el cielo, año 33, 35, y todavía pasaron otros 35 años en que siguió habiendo un doble sacerdocio, un sacerdocio en la tierra por parte todavía de los levitas y un sacerdocio eterno en el cielo por parte de Cristo. Y llega un momento en el año 70 en que ya queda solamente el sacerdocio de Cristo, que es eterno y es para siempre. El sacerdocio arónico había servido a la nación de Israel desde el Éxodo. Pero ¿qué sucedió? Demostró ser un fracaso en cuanto a alcanzar la salvación del pueblo. Eso sucede, dice el escritor de Hebreos, porque la sangre de machos cabríos y becerros y las cenizas de becerras rociadas a los que estaban ceremonialmente contaminados no los salvaban, no los limpiaban a fondo de pecado. Era como tener una mancha en la pared y taparla con pintura. ¿Qué pasa con la humedad cuando está en el muro? Lo tapas con la pintura y por un tiempo se ve bien, pero ¿qué pasa después? Otra vez sale, ¿verdad? Entonces, por eso era necesario que viniera, que Dios en el grande amor proveyera para nosotros un sacerdote eterno.
Entonces, el sacerdocio levítico, que fue establecido siglos antes de Melquisedec, de una forma a futuro, porque ya hablamos de que todavía no nacían los descendientes de Abraham, pero en la mente, en el corazón, en el pensamiento de Dios ya existía todo eso. Creemos que puede ser cierto esto, que ya existía en la mente de Dios eso. Él, al hacer un plan eterno de salvación, Él tenía previsto todo eso. ¿Qué le dijo a Jeremías? Jeremías 1:1, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. ¿Se fija cómo no hay errores, no hay equivocaciones en la Escritura? ¿Cómo concuerdan las cosas? ¿Cómo hablamos de años, 200 años, 600 años, 1000 años antes? ¿Cómo hablamos de estas cosas que escribieron estos hombres y concuerdan todas? ¿Quién puede hacer esa perfección? Solamente Dios. Entonces, por consiguiente, nadie podía decir que el orden de Melquisedec había sido reemplazado por el sacerdocio levítico. Son cosas diferentes, son sacerdocios distintos. Leví era un sacerdocio mortal, que iba a llegar el fin de su tiempo. El sacerdocio eterno, ese no se termina. Melquisedec, allá en ese lugar donde él esté con Dios, sigue siendo sacerdote del Dios Altísimo y su sacerdocio es eterno. Solamente que el poder intercesor lo tiene Cristo, no lo tiene Melquisedec. Entonces, según el escritor, la implicación de esto es que el sacerdocio levítico no lograba la perfección. Estaba destinado a ser temporal. Por eso fue reemplazado por un orden completamente diferente, por el orden de Dios, por un sacerdocio eterno. Entonces el escritor de Hebreos fundamenta su argumento en la Escritura y se lo plantea a aquellos lectores y a nosotros en forma de pregunta. El asunto en sí era y es delicado por la estructura religiosa de aquella época, la cual tenemos que entender para poder entender lo que nos dice a este tiempo. Fue bajo la administración del sacerdocio levítico que se le dio al pueblo y por ende la ley estaba inseparablemente vinculada a la jerarquía de Israel. Era hereditario el sacerdocio, era solamente de esa familia. Por ejemplo, en su gran mayoría, los reyes, los descendientes de los reyes eran hijos de los reyes, eran los príncipes. Aunque fuesen hijos de cualquiera de todas las esposas que llegaban a tener. Pero ese era un requisito ineludible, ¿verdad? ¿Por qué? El hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores aspira al reinado eterno, porque es su hijo. Y no solamente su hijo. El Nuevo Testamento nos dice que es la misma esencia de Dios. Colosenses nos habla de eso. Es la imagen del Dios vivo. Jesús, hermanos, Jesús es la parte visible del Dios invisible. Eso es lo que podemos ver. Es lo que Dios nos permite ver en su figura, a Cristo. Entonces, Dios no le había dado al pueblo su ley para desplazar al sacerdocio arónico. El sacerdocio mismo estaba vinculado con la ley. O sea, sin sacerdocio no había ley. No había ley sin sacerdocio. Los sacerdotes enseñaban la ley de Dios y sus promesas. Estos hombres, más allá de sus imperfecciones, fueron durante muchos años el soporte principal de la fe de Israel. Ahora, la fe del Israel de Dios, de la iglesia de Dios, el soporte de la fe ahora no es el sacerdocio arónico. Ahora es Cristo, el sacerdote para siempre. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 2, por favor. Fíjense cómo Dios le había confiado al judío la palabra de Dios. Romanos 3, 1 y 2.
Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios vino al pueblo judío, a los hebreos, primeramente. Entonces, porque cuando hay un cambio de sacerdocio, debe también haber un cambio de ley. Nosotros ahora en este tiempo vivimos bajo la ley o bajo la gracia. ¿Se fija lo que está diciendo el verso? Cuando hay un cambio de sacerdocio debe haber también un cambio de ley. Esto no nos está diciendo que los 10 mandamientos que fueron escritos en el Antiguo Testamento ya no son actuales en el Nuevo Testamento. No está hablando de eso. Está hablando del sacerdocio, un cambio de sacerdocio. Entonces dice, debe también haber un cambio de ley. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Dios. No somos salvos por lo que hacemos, por nuestras obras. Somos salvos porque la salvación nos la regaló Cristo. En esta oración, la primera palabra esa porque significa, porque nos dice en qué forma tendrá lugar el cambio. El versículo anterior nos había dicho que el sacerdocio arónico era incapaz de obtener la perfección. Ahora en el 12 se nos enseña que un cambio en la ley debe acompañar un cambio en el sacerdocio. Este versículo lo debemos contemplar, sin embargo, a través de los ojos de una persona de ascendencia judía ubicada en el primer siglo de la era cristiana. La ley de Dios tenía una validez eterna y no podía ser abrogada. ¿No dice acaso Jesucristo hablando en Mateo eso? Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vamos a verlo, Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Acuérdense que siempre que leamos o escuchemos hablar de la ley o los profetas o de la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. No penséis que he venido para abrogar el Antiguo Testamento, o sea, para quitarlo. No he venido para quitarlo, sino vine a cumplirlo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a decir, borres el Antiguo Testamento, ya no existe. No, Él vino a cumplir lo que se había dicho de Él en el Antiguo Testamento, que iban a hacer. Isaías 9:6 lo vimos ahí la semana pasada. Y un hijo nos es dado, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro. Entonces Él vino a cumplir lo que se había hablado de Él, y se cumplió. No vino a quitar el Antiguo Testamento, pero vino a darnos un mejor pacto con unas mejores condiciones. Hagan ustedes de cuenta que un empleado tiene un contrato de trabajo en el cual trabaja 10 horas diarias, pero viene un nuevo jefe y dice, bueno, vamos a reordenar esto. Y ahora en vez de que trabajes 10 horas, vas a trabajar 8 horas y vas a ganar lo mismo. Es un nuevo pacto con mejores condiciones. Eso es lo que es el Nuevo Testamento para nosotros. Un nuevo pacto con mejores condiciones. Por medio de su sacrificio, Jesús hizo, por medio de ese sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, dice la Escritura, Cristo cumplió la ley e hizo que el sacerdocio levítico fuera obsoleto. El sacerdocio y la ley por la cual no podía venir la perfección, ahí quedaron terminados. Años 70 después de Cristo. ¿Para qué? Para que un nuevo sacerdote se levantara
para que los creyentes verdaderos podamos ser perfeccionados. A ver, hermano, pero ¿cómo está eso? No somos perfectos. No somos perfectos por nuestra naturaleza pecaminosa. El pecado mora en nosotros de manera natural. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye cuando hacemos las cosas mal. Nos redarguye de pecado. ¿Tenían eso los antiguos? No lo tenían. Porque pecaban y pecaban y pecaban. Que al cabo ofrezco otro sacrificio, una becerra, un becerro. Ese no era el sentido, ¿verdad? Ahora nosotros como cristianos y estando bajo la gracia de Dios, ahora nosotros entendemos. Cuando un cristiano verdadero, mis hermanos, cuando un cristiano verdadero se equivoca y comete un pecado, ¿qué siente en su corazón? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Le da lo mismo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en el cristiano y le hace ver que se equivocó, que está mal, que no está bien lo que hizo. ¿Qué escuchaste decir en la iglesia? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has leído en la escritura? ¿Qué has escuchado decir al pastor? Entonces, esto no está bien. Y viene tristeza, se contricta el corazón y acudimos a pedirle perdón a Dios. Ya no necesitamos al sacerdote terrenal para ir y pedirle perdón a Dios, para comunicarnos con Dios. ¿Qué vino a hacer Cristo cuando se rompió el velo? Abrirnos una puerta de entrada directa al Padre. ¿Verdad? Entonces, el sumo sacerdote de nuestra profesión tiene su perfecto oficio en el poder de la vida eterna. ¿Por qué? Porque en él mora la vida eterna. No solo para mantenerse vivo él mismo, sino para dar vida eterna espiritual. ¿A quiénes? A todos los que confían en él. Entonces, si no hubiera habido, miren, esto es bien importante, si no hubiera habido un cambio de sacerdocio, ¿cómo hubiera venido la gracia? ¿Cómo hubiera operado la gracia? No la tuviéramos, hermanos. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, así literalmente. Entonces tenía que venir un nuevo sacerdocio de un orden eterno para que la gracia de Dios pudiera operar en nosotros. Si Dios no hubiese dispuesto con anterioridad un linaje sacerdotal diferente, que participara de la bendición de Abraham y tuviera parte con él, el sacerdocio de Cristo no tendría un fundamento. Pues Cristo no vino para cambiar la ley, sino para cumplirla, para perfeccionarla, que fue lo que hizo en el Nuevo Testamento, para establecerla en el corazón de nosotros, hermanos. Porque la gracia de Dios no estaba establecida en el corazón de los antiguos. Ellos no tenían temor de Dios, no lo conocían. Pero por medio de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios, empezamos a tener una conciencia diferente. La conciencia del pecado se despierta en nosotros. Fíjese lo que decía Pablo. A ver, entonces, ¿tenemos que pecar más para que la gracia de Dios abunde? No. ¿Han leído ese pasaje? ¿Verdad? No. No tenemos que pecar cada vez más para que la gracia de Dios se haga cada vez más grande. No. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Miren, vamos a terminar aquí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces, por medio de un linaje sacerdotal que abarca primeramente al pueblo judío, pero también después a todo género humano. ¿Se acuerdan que acabamos de leer cómo la palabra de Dios le fue dada al judío? Al judío primeramente. Él es el depositario de la palabra. Y después a todo género humano. Miren cómo lo dice Pablo aquí. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren qué poderoso este versículo. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué le va a pasar al hombre
que se avergüence del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio no es más que lo mismo que negar a Dios. Negar la existencia de Dios. Negar el poder, la misericordia de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que aquel hombre que niega a Jesucristo delante del hombre, ¿qué le va a pasar? Dios lo va a negar ¿dónde? Al hombre que niegue a Cristo aquí en la tierra, Dios va a negar a ese hombre en el cielo. Es una sentencia tremenda, ¿no? ¿No cree? Entonces por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo confesaba a Cristo, a pesar de que no anduvo con él. Pablo confesaba con todo su corazón a Cristo. Y fíjese lo que dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el objetivo nuestro? ¿Gravitar en la vida o la salvación eterna? Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice, a todo aquel que cree. Porque no todo el que, ¿qué dice el Evangelio? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice al judío primeramente. ¿Por qué primeramente al judío? Porque el judío es el primer depositario de la palabra de Dios. El judío, que es el Israel, es el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios. Miren el grande amor de Dios. Por siglos enteros, Israel ha sido desobediente. Por siglos enteros ha sido idólatra. Dios los castigó una y otra y otra y otra vez. Y hasta el día de hoy que estamos hablando aquí, Israel no tiene paz. ¿Cómo ha vivido Israel? En guerras, en destrucción, en pestes. Todavía no tiene paz ese pueblo. Y repito, ha sido castigado una y otra vez. Pero fíjense, el amor de Dios, por eso dice la Escritura que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. A pesar de todo eso, cuando vengan los tiempos de angustia finales, dice la Escritura que el pueblo de Dios, con solo invocar su nombre, va a ser salvo. Nosotros la tenemos más difícil, hermanos, porque nosotros somos hijos adoptivos, somos la rama injertada en el olivo. Entonces nosotros la tenemos más difícil. Qué bendición de Dios, ¿no? Al judío primeramente y luego aparecemos nosotros y también al griego, también al gentil convertido, también a esos que adopté como hijos y que han sido injertados. Primero es Israel. Pero el amor de Dios, ¿cómo lo podemos entender? Es su pueblo amado, a pesar de todo lo que le ha hecho. Miren, un ejemplo bien sencillo. Nuestros hijos. Algunos tenemos hijos que nos han avergonzado. A lo mejor algunos han sido sorprendidos robando y los han metido a la cárcel por robo o por algunos otros delitos. Yo tengo una hermana que vive todavía que negaba a mis padres como sus padres. Oye, ¿qué es tu mamá? No, mi mamá ya murió. Esa señora yo no la conozco. Cuando era su mamá. Pero ¿qué hacemos nosotros como padres? A pesar de lo que nos han hecho nuestros hijos, ¿los amamos? ¿Los seguimos amando? ¿Los hemos perdonado después? Miren, ha habido hijos que le han puesto la mano encima a sus padres, ¿sí o no? Y los padres los han perdonado. Y vuelvo a la Escritura, dice la Escritura, que si nosotros, siendo malos, siendo imperfectos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice el Señor, ¿qué no haré yo con ustedes o por ustedes? Ese es el amor de Dios, el amor perfecto de Dios. Hoy nos hemos dado cuenta cómo Él proveyó un sacerdocio eterno para nosotros. Mis hermanos, nos pasé unos minutos. Les ofrezco una disculpa, pero vamos a continuar. Voy a terminar con una oración y la semana que entra continuamos.
Santísimo Padre y Dios, le doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por hablarnos por medio de su Escritura, Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos comprendido el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús le doy las gracias por esta mañana, Señor, y le damos toda la honra y toda la gloria en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén.